Seguro Social acaba de publicar los estados financieros del 2021. No del 2022, del 2021, o sea, con un atraso de 1 año y medio. Estamos recibiendo los estados financieros. A esa velocidad anda la dirección del Seguro Social y su junta directiva. Pero vamos a revisar qué pasó. Recuerden que el Seguro Social tiene varios programas. Tenemos el programa Administración, que como vemos tenía 347 millones en el 2020 y terminó con 404 millones en el 2021. Eso significa que aumentó. Aquí tenemos en realidad esta parte serían los pensionados, que pues no ha cambiado mucho. De 191 subió a 221, más bien aumentó. Aquí tenemos el programa de riesgo de enfermedad y maternidad, que es la atención médica. Al final del 2020 tenía 2.324 millones como saldo y al final del 2021 termina con 2.328 millones, lo cual significa que aumentó el saldo, no bajó. Si no hay medicina, entonces no es por falta de plata, sino por incapacidad o mala fe. El riesgo profesionales, pues es algo que pagamos aparte y pasó de 896 a 883, más o menos se mantiene sin gran variación. Esto es lo que más nos interesa, el riesgo de invalidez y vejez y muerte. En el 2008, producto de la ley 51, no entra nadie. Entonces cuando te dicen que es una pirámide porque lo que entra son menos de lo que eso es falso. Porque a partir del 2008 no es que entran pocos, sino que no puede entrar nadie. ¿Por qué? Porque todo el que entraba después de 2008 se iba al subsistema mixto. ¿Por qué es mixto? Porque una parte del dinero que se deposita en ese subsistema debe ir al fondo solidario y el otro iba a una cuenta personal. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, que fue el que se inventó ley 51, sabía que si tú cierras la entrada de 2008 ibas a tener a todos los que estamos al final de la fila, que íbamos a seguir poniendo plata por cualquier cantidad de años, pero los jubilados de ese momento y los posteriores se iban a consumir ese dinero, como efectivamente ha pasado. Por eso este subsistema, el solidario, se debe quedar sin dinero porque no entra nadie, porque mientras aquí hay no más de dos, hay menos de dos cotizantes por cada jubilado, en el subsistema mixto hay 200 cotizantes por cada pensionado. ¿Por qué? Porque son los que entraron en 2008 en adelante, así que no tienen ni un solo jubilado, solamente pensionado. ¿Qué pasó con este subsistema del solidario? Tenía 1.170 millones y pasó a 1.091 millones, o sea, perdió prácticamente 169 millones de dólares en un año, pero eso es producto de que hay una gran cantidad de que seguimos cotizando, y aunque hubo un estado de resultados negativo de 464, aquí están los fondos de sostenibilidad que debe el gobierno, que está pagando 2018 y 2019, aunque están en el 2021, por 297 millones. Parece que le cuesta pagar sus deudas con el seguro al gobierno y por tanto debe seguir debiendo alrededor de 500 millones de dólares hasta el 2021. Por eso la reducción no fue tanto. ¿Cuál es el problema? El subsistema mixto, como digo, debe tener dos columnas. La parte solidaria, que debería pasar acá, y la parte personal, que no existe. Aquí no hay ninguna columna que dice cuántos son los fondos individuales. ¿Por qué? Porque todo está en una sola bolsa. O sea, no existen cuentas individuales. Todo está en una bolsa. Por pereza, por incapacidad o por mala fe, la parte del subsistema mixto que debería pasar al solidario no se puso. ¿Cuánto de este subsistema mixto es del solidario y cuánto es del sistema personal individual? Bueno, un cálculo hecho por la OIT me puede decir que prácticamente el 70% de lo que es en el subsistema mixto pertenece al solidario. Entonces aquí de los 4.300, ahí deben existir alrededor de tal vez 3.000 millones de dólares, lo cual significa que el solidario debe tener no 1.000 sino 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto?
que el Fondo Solidario es falso, que se va a acabar la plata el próximo año. Pero si se va a acabar en el 2033. Si no hacemos algo desde ahora, pues la crisis va a venir y va a ser, entonces sí va a ser la crisis que algunos exagerados que dicen que estamos igual que Grecia cuando quebró, lo cual es falso. Grecia tenía una relación de deuda, Producto Interno Bruto de 179% y Panamá está en 58%, o sea, una tercera parte. No es cierto que estamos ni parecidos. Mientras en Grecia la Unión Europea le advertía a cada rato de que iban a caer en crisis, aquí el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo le soba la cabeza al ministro de Economía diciendo que está haciendo un gran trabajo en la economía. Entonces, hay gente que exagera cosas con ánimo de crear zozobra, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hay una crisis, pero no es una crisis, son dos crisis. La primera crisis, que es la que hemos hablado, que es la de 2033, en donde se acaba la plata si no hacemos nada. Y la otra crisis, que es lo que hablan e insisten en cuentas individuales, no quieren que se sepa. Y es que en el 2027 va a ser la primera crisis. Esa crisis va a ser cuando la primera jubilada, porque va a ser una mujer, del sistema mixto vaya a jubilarse y se entere que a ella le va a tocar menos del 30% de su último salario, mientras el que se jubiló el día anterior le tocó el 60%, igual no le alcanza, pero con el 30% menos le alcanza, porque ese es los cálculos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y la OIT. Los que están en su sistema mixto le va a tocar menos del 30% y va a seguir bajando. Esto no tiene respuesta, sí tiene, y una respuesta muy simple. La propuesta que yo he planteado en varias ocasiones es que hasta 2 salarios mínimos se vaya al Fondo Solidario. Y después de esos 2 salarios, todo lo que pongas será tu cuenta personal. ¿Qué significa eso? Que tú, si tienes un salario de más de 1.200 aproximadamente, tendrás una parte individual. Pero de los 1.200 tú vas a tener al menos garantizado 700 dólares de salario de la parte solidaria, y el resto fue lo que pusiste más los intereses. Eso hace que la mayor parte de los trabajadores se queden en el sistema solidario y no tengan el problema que van a tener ahora, que le va a tocar menos de la mitad gracias a esta Ley 51, que ha sido un fracaso, igual que ha sido un fracaso todos los sistemas individuales, como en Chile, que antes se mencionaba como la gran cosa, ya no se menciona porque ha sido un desastre. Una mujer en Chile está cobrando 19% de su salario y el Estado le pone 10% para que le llegue a 29%. O sea, el Estado chileno, a pesar de que es un sistema individual, está poniendo más plata para sustentar las pensiones que el gobierno panameño, que de paso sí, es muy mezquino porque aquí se ponen 4 reales. Mientras en Uruguay se cambió la ley para aumentar, porque el Estado le está dando el 10% del Producto Interno Bruto a las jubilaciones. En Panamá, si fuera el 10%, estaría dando 7.300 millones. Pero en realidad está poniendo 240 millones a las jubilaciones, lo cual significa que este es el país más mezquino que hay a una generación que fue la que recuperó el canal de Panamá. En síntesis, no es cierto que se acaba la plata el otro año. Deben poner el fondo solidario del sistema mixto donde corresponde, sin tocar las cuentas individuales, y luego discutirlo todo, y el que quiera quedarse en un sistema que le va a tocar el 29 o el 25%, que se quede con su plata. Creo que van a ser muy pocos. La mayoría preferirá un 60% de su último salario, más los ajustes que deben existir anual hacia los jubilados. País mezquino. La sociedad está obligada a mantener a sus adultos mayores con dignidad. Yo soy Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.